¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Deme un momento, por favor. Listo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar a nuestro seminario de implementación en los sistemas, implementación de la carta aporte en los sistemas de CONPACI. El día de hoy estaremos trabajando lo que es la versión 3.1 en los sistemas de CONPAC. Y para ustedes, personas que están conectadas, veo que hay 12 personas conectadas. Inver Martínez, Marco Rodríguez, Jorge Marcelo, Adriana Martínez, Leslie Amezcua, Ángela Casandra, Samantha Guadalupe, Ramón Ortega, Margarita Lobo, César Hernández e Isidro Díaz. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta capacitación y vamos a mostrarles cómo ya se puede realizar la versión 3.1 de la carta aporte, de este complemento de carta aporte, que la autoridad fiscal nos ha pedido, que ha pedido una actualización, ha hecho una actualización y bueno, que entró en vigor el día de ayer. El día de hoy les estaremos compartiendo cómo se va a hacer esto en los sistemas de CONPACI. Entonces, para esto nos acompaña la licenciada Luz María Hernández Marcelo, quien es directora general de Sistemas Empresariales y que en este momento le estaré compartiendo la presentación para que nos apoye compartiendo su pantalla y al mismo tiempo indicarles que estamos listos para... Los sistemas están listos, tanto factura electrónica, Comercial Premium, Comercial Star Pro y nuestro sistema de vende están listos para emitir la carta aporte en la versión 3.1. Entonces, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar conectados. Cualquier duda, pregunta, por favor, está el chat o está también el mando de las preguntas y yo las estaré compartiendo. Nos vemos al final de la sesión. Adelante, licenciada. Muchas gracias por la presentación. Tienes tu micro apagado. Listo, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver pantalla? Me parece que ya la compartí. Si tienes la pantalla, no la tienes completa, está compartida. Sí, ahí está. Sí, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. El día de hoy precisamente vamos a compartir un poco de los cambios que que surgen a partir de lo que es la nueva versión de carta aporte en su versión 3.1, precisamente en los sistemas de CONPACI Comercial Premium. Mi nombre es Luz María Hernández Marcelo y bueno, como tal, pues vamos a estar platicando un poco sobre estos cambios. Recordemos que el mes pasado, ya el 17 de junio, hubo un cambio en lo que es el complemento de carta aporte de su versión 3.0 a 3.1 y que va a empezar a utilizarse, o que empezó más bien a utilizarse a partir del día de ayer. Quienes ya tuvieron la oportunidad de elaborar alguna carta aporte dentro de nuestros sistemas, pues ya el sistema pues les tuvo que haber mandado algún mensaje de que la versión 3.0 ya no es vigente. Entonces, tendrá que actualizarse a los últimos cambios de los sistemas, tanto de Comercial Premium, Comercial Star Pro o sistema de factura electrónica, ya que estos sistemas pues sufrieron los cambios y por los cuales pues se tiene que instalar, en este caso son Service Pack, que se van a tener que instalar en cada uno de sus equipos, iniciando, ya saben, desde el servidor hasta las terminales que ustedes tengan. Ese cambio, como les comentaba, pues ya es exigible pues a partir de lo que es el día de ayer.
17 de julio del 2024. Como les comentaba, ya vamos a dejar de utilizar esa versión 3.0 y vamos a empezar a trabajar con una versión 3.1 de los temas comercial premium, factura electrónica, Start y Vende. A diferencia de Vende, que es una aplicación en la nube, pues esta actualización se hace de forma automática. ¿Cuáles son los cambios más considerables que tiene lo que es la versión 3.0 a la versión 3.1? Empecemos desde que el mayor de los cambios va a ser para el tipo de transporte marítimo, ya que en el cambio, por ejemplo, importante en este tipo de transporte, nos dice que el nuevo nodo antes era el régimen aduanero, ahora ya se marca como regímenes aduaneros, ya que anteriormente en la versión 3.0 solamente capturábamos lo que es un régimen. Sin embargo, a partir de la versión 3.1, en este caso se pueden agregar hasta 10 regímenes aduaneros. En este caso, pues tendremos que actualizar precisamente nuestra versión para poder utilizar. Y aunque no utilicen el régimen aduanero, sin embargo, tenemos que hacer el cambio, porque la versión del XML en este tipo de complemento cambia de una versión 3.0 a una versión 3.1. En el tema de fracción arancelaria también vamos a encontrar otro cambio. En este caso tenía condiciones que eran específicas para su uso. Sin embargo, ya en la versión 3.1 se vuelve opcional. Sin embargo, si, bueno, en el caso de no llenarlo, pues simplemente pues, se deja de llenar ese apartado. Pero para quienes sigan trabajando con lo que es la fracción arancelaria, pues se deben de llenar todos los campos. No es que vamos a quitar algunos campos, algunos sí y algunos no. O se vuelve opcional, pero si se llena, se va a tener que utilizar pues todos los campos. Otro también de los cambios que va a haber es la especificación técnica del QR, ya que ahí sí un cambio muy en concreto sobre el total de caracteres. Si no me equivoco, antes eran 70 y ahora se cambia a 74 caracteres. Esto lo vamos a utilizar o lo vamos a ver ese cambio precisamente cuando se genera la factura, se genera un QR, si nosotros lo leemos a lo mejor con una cámara de teléfono, pues nos va a arrojar los datos correspondientes. Entonces, precisamente cambia ya de 70 a 74. Y también en la versión anterior de carta aporte, nosotros teníamos el campo de IDCCP. Anteriormente se podía utilizar lo que es el carácter del ampersand. Sin embargo, esto pues va a cambiar, ya se elimina este carácter. En este caso de la especificación técnica del QR, pues prácticamente ya es por parte del sistema, ya que el usuario pues no va a hacer ningún cambio adicional, a diferencia de los dos anteriores. Los otros va a tener que capturar información, pero en este ya es prácticamente el mismo sistema va a estar generando estos campos, tanto el nuevo QR con sus 74 caracteres y el IDCCP, donde se estará eliminando el tema del ampersand. Y bueno, con el tema de los catálogos también hubo bastantes actualizaciones en lo que son los catálogos. Entonces me voy a cambiar un poquito a lo que es los catálogos por parte precisamente del SAT, donde, por ejemplo, en el tema de régimen aduanero, pues ya vamos a encontrar otro tipo de catálogo y que precisamente entran en vigencia pues a partir de julio de este año. Entonces, es importante que ustedes descarguen precisamente este catálogo de la versión 3.1 de carta aporte desde la página del SAT. Entonces, en la página del SAT, ustedes van a encontrar, vamos a poner en cualquier navegador, carta aporte versión 3.1, y bueno, les va a arrojar precisamente esta ventana donde vemos precisamente que estos cambios pues se publicaron a partir del 16 de junio y que entraron precisamente en vigor entraron en vigor a partir del día de ayer, 17 de julio. Y bueno, si nos damos cuenta, esta información o esta página nos está diciendo cuáles son los cambios o qué cambios podemos encontrar en los diferentes catálogos. Por ejemplo, en el caso de catálogos del complemento, pues hubo cambios el 17 de junio. Cuestión precisamente de autotransporte, marítimo, aéreo, ferroviario, también hay cambios, así como en las preguntas frecuentes. Entonces, como sugerencia que ustedes puedan ir leyendo esta información que nos da la autoridad
por si tienen algún detalle específicamente en alguno de sus documentos, pues ustedes puedan aterrizarlo en esta información. Entonces, es la información que tenemos, por ejemplo, y lo que les comentaba, pues habrá catálogos precisamente, por ejemplo, si me voy a otra pestaña de material peligroso, si nos damos cuenta, ya también se cambian precisamente el tema de los catálogos, que precisamente surgen nuevas claves donde nosotros tenemos que identificar si lo que estamos transportando, por ejemplo, es en este caso material peligroso. Entonces, este es otro de los cambios precisamente que tenemos en el tema de catálogos. Nos dice aquí que se incorporan 64 claves en el catálogo de materiales peligrosos en esta nueva versión 3.1 y que al mismo tiempo se están eliminando 3 claves que ya no se estarán utilizando el 3.1. Entonces es importante que si ustedes están utilizando este tipo de material, pues revisen porque ya no van a poder timbrar probablemente si están utilizando de los 3 que ya no se están utilizando. Bueno, ese es cambios generales de la versión 3.0 a la versión 3.1. Entonces, ¿qué diferencias también vamos a encontrar? Pues precisamente todo lo que es el estándar de lo que es la estructura de nuestro XML, precisamente cómo se va formando, pues también hay un cambio. Entonces aquí tenemos la página precisamente que es la que les comentaba sobre los cambios. Les voy a poner aquí en el chat para que ustedes la tengan aquí a la mano, para que ustedes puedan la puedan utilizar. Denme un segundo, por favor. Voy a copiar Entonces, son los cambios que vamos a tener que estar al pendiente precisamente sobre este cambio de la carta aporte. Entonces, aquí les dejo la liga para que ustedes la puedan consultar ya de forma muy directa. Gracias. Entonces, bueno, me regreso nuevamente a la presentación. Y bueno, de los cambios que vamos a encontrar, el primer cambio y el más importante es la versión del complemento. Vamos a cambiar de una versión 3.0 a una versión 3.1. Este es un atributo precisamente indispensable para lo que es el tema de la versión, ¿sí? En los sistemas, si ustedes no cuentan con la última versión, entonces solamente van a tener acceso a la versión 3.0. Es importante que se actualice a lo que es el tema del Service Pack, que nosotros leemos así, es esa actualización que se está haciendo a los sistemas para poder actualizar. En el sistema, ¿cómo lo veríamos en el XML? Lo veríamos de esta forma. Vamos a cambiar una versión 3.1. Y de todos modos, si quisieran cambiar una versión 3.0, pues no vamos a poder accesar, ya que nos va a mandar error de timbrado o error de versión. Quienes tengan, por ejemplo, factura electrónica, este cambio, el proceso de la generación de la carta aporte va a seguir siendo la misma. Lo que sí va a cambiar es este tema. Por ejemplo, tanto en factura electrónica como en comercial premium, este es el módulo, lo voy a ver en el sistema, tengo preparado precisamente factura electrónica. Y si nos vamos al tema de carta aporte, aquí, si nos vamos al tema de carta aporte, aquí precisamente me marcó un error, déjenme volver a salir y volver a entrar, no sé qué pasó, pero bueno, dentro del sistema, tanto factura electrónica, como lo comentaba, como comercial premium, vamos a encontrar, bueno, déjenme aquí sacar el resalto aquí. Vamos a encontrar la versión 3.0. Es aquí donde nosotros vamos a poder seleccionar si vamos a trabajar con versión 3.0 o 3.1. Compaq precisamente saca las versiones entre el viernes de la semana pasada y el lunes empezó a sacar precisamente las versiones y deja que podamos nosotros como usuarios poder seleccionar si vamos a trabajar con versión 3.0 o versión 3.1, porque había precisamente un tema de convivencia todavía entre los sistemas, entre la versión 3.0 y la 3.1. Sin embargo, pues a partir ya de ayer ya se vuelve obligatorio la versión 3.1. Entonces, aquí nosotros vamos a poder seleccionar si nosotros requerimos pasar de una versión 3.0 a una versión 3.1. Por default, como todavía estábamos en términos de convivencia, aparecía la 3.0.
probablemente salga otra versión donde ya Compaq nos dé la versión 3.1, donde lo podamos cambiar de forma natural, que aparezca la versión 3.1. Si ustedes cuentan con Comercial Star, automáticamente igual se va a generar lo que es un concepto en lo que es la versión 3.1. Ustedes se dan cuenta, pues ese es otro sistema que nosotros manejamos, que es Comercial Star. Y para la versión de Vende, es una actualización que se hace igual de forma automática en la nube y que sería la versión 3.1. Entonces, esos son los primeros cambios que vamos a encontrar cada vez que nosotros accedamos pues, a las aplicaciones correspondientes de los sistemas de factura electrónica. Primer cambio. El segundo, pues ya va un poco más enfocado a lo que es el régimen aduanero, donde en vez de ser un régimen, ya nos va a permitir pues a capturar hasta 10 en cuestión de poder elaborar precisamente este tipo de movimientos. Ahora lo vamos a ver en el sistema. Pero bueno, aquí nos dice que en el caso del complemento, tiene lo que es los atributos de ubicaciones, mercancías y figuras de transportes. Del lado derecho, pues igual se van a agregar los mismos campos, pero a diferencia se agrega este, que es el del régimen aduanero. Y nos dice que es un nodo condicional para pues, a quienes ocupan, en este caso, ese tipo de régimen, ¿no? Y nos dice que podemos agregar hasta 10 regímenes a los cuales se destinan los bienes o servicios. Entonces, en este caso, pues sería ver en el sistema precisamente cómo se agregan estos cambios. Entonces, lo vamos a ver. Entonces, el sistema nos va a permitir no solamente capturar uno, sino va a haber un listado de regímenes donde nosotros vamos a poder seleccionarlos, que en este caso son como máximo 10. Si nosotros, por ejemplo, agregamos los 10 regímenes en un tipo de documento, lo veríamos de esta forma. En este caso, se va a especificar lo que es el régimen aduanero en su versión 3.1, lo vamos a ver en su versión 3.1, y bueno, aquí están los 10. Como tal, el sistema nos pide la clave, ya se los mencionaba precisamente anteriormente. Aquí están el régimen aduanero y aquí tenemos los 10. Aquí los podemos encontrar, ¿no? Desde IMD, que es definitivo de importación, hasta TRA de tránsitos, que son los que encontramos precisamente aquí. Entonces, ustedes llegan a agregar, es como se está ya conformando el XML. Recuerden que pues el XML es el que tiene el valor como tal ante el SAT, por lo tanto es importante pues, que lo llenemos de forma correcta. Vamos a borrar aquí. Los dibujos que acabo de hacer. Bueno, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, algún comentario, licenciado, y si no, bueno, voy avanzando. Bien, no existen preguntas en este momento, continuamos. Gracias. Dentro de las preguntas por parte del SAT, que en este caso la versión 3.0, sobre el tema de los regímenes, nos dice, realizo transporte internacional de mercancías con diferentes regímenes aduaneros, ¿cuál es el que debo registrar en el complemento carta aporte? Y aquí nos dice que el CFDI tipo, ya sea ingreso o traslado, según sea el caso, al que se incorpora este tipo de complemento en el régimen aduanero, se debe registrar el tipo de régimen aduanero preponderante, es decir, aquel que se encuentra asociado con el mayor número de mercancías al momento de traslado. Eso nos lo decía en la versión 3.0. ¿Sí? Si teníamos varios, pues tenía que utilizar pues, el de mayor importancia. Sin embargo, en esta nueva versión, precisamente, pues ya nos va a dar la oportunidad de elegir hasta los 10 tipos de regímenes. Entonces, la pregunta, en el caso de la parte aduanera, nos dice que si realizo transporte, precisamente por, no sé, aquí tengo una imagen, dice, si realizo el transporte internacional de mercancías con diferentes regímenes, ¿cuál es el que debo registrar? Y nos dice que ya sea tanto de ingreso de traslado, se debe incorporar, en este caso nos da la oportunidad de capturar hasta 10 tipos de regímenes aduaneros. Y esto también ahorita lo vamos a ver en el sistema, cómo a partir de esta nueva versión, dependerá precisamente del sistema, pero por ejemplo aquí lo vemos en factura electrónica o en comercial premium, que es una ventana muy similar. Al seleccionar la versión 3.1, vamos a poder, y que sea transporte internacional, vamos a poder ver los diferentes 10 regímenes. Lo mismo lo vamos a ver en comercial Star Pro, donde precisamente se agregará una nueva ventana para poder seleccionar
cualquiera que se requiera. Y en el tipo de vende, pues en el caso igual en vende, también se va a dar la opción de poder capturar los diferentes tipos de regímenes. Voy a verlo ya ahora sí en el sistema. Entonces déjeme entrar, vamos a entrar aquí a carta aporte. Déjame, voy a cerrar la empresa, la acabo de abrir y precisamente no tuve ningún problema, pero bueno, vamos a intentar abrirla y si no, precisamente abro otra empresa. Este es el sistema de factura electrónica que probablemente la mayoría de los usuarios, probablemente pues es el que tenga, pero bueno, ya lo veíamos en los diferentes sistemas. Tenemos comercial premium, factura electrónica, compact y vende y comercial Star o Pro, que son los sistemas que pues se ven afectados en este tipo de cambios. En el caso de factura electrónica, ustedes pueden revisar precisamente que ustedes tengan la última versión desde el menú ayuda acerca de, en todos los sistemas, menú ayuda acerca de, y ahí precisamente nos va a decir cuál es la versión que nosotros tenemos instalada. En caso de que requieran, igual pues cualquiera uno de nuestros técnicos de ejecutivos de soporte les puede apoyar precisamente para poder actualizar el sistema. De hecho, el día lunes, martes y miércoles, pues algunos clientes que ya cuentan con ese servicio de estarles instalando de forma constante lo que es cada vez que salga una versión, pues ya empezamos a actualizar lunes, martes y miércoles. Y el día de hoy también ya hemos estado actualizando precisamente sobre este tema de lo que es la carta aporte. Nada más déjenme que entre y les muestro en el sistema. Entonces ya tenemos dos campos. Uno que es de versión 3.0 a versión 3.1. El segundo que podemos agregar más de un régimen. Y bueno, siguiendo con el tema de transporte marítimo, en ese caso también se agregan nuevos nodos, precisamente que es el nodo contenedor y remolques, que es el nodo remolques CCP, que precisamente aplica para lo que es transporte marítimo. Vamos a verlo. Vamos a ver si ya. Ok, y precisamente se incorpora este nodo. Anteriormente no lo teníamos como tal el nodo del remolque del contenedor. Si nos damos cuenta, teníamos lo que es el transporte marítimo y el transporte marítimo podía tener un contenedor y podía tener un remolque. Acá, por ejemplo, nos dice que ya vamos a tener también nodos separados. En este caso puedo tener un transporte marítimo y dentro del transporte marítimo puedo tener un contenedor y dentro del contenedor puedo tener también ciertos remolques. Entonces, se hace precisamente esta separación de nodos, que lo vamos a ver también en el tema en los diferentes sistemas. Entonces, si ya lo vemos en la versión 3.1, ya aquí lo hago un poquito más grande, vemos como el tipo de contenedor es un nodo opcional para que podamos registrar todos los datos del contenedor donde vamos a transportar pues, nuestros bienes. Y que se agrega precisamente un subnodo, que en este caso va a ser un nodo condicional, porque si tenemos o no tenemos, de eso va a depender, para registrar los datos del remolque o semirremolque que se van precisamente a adaptar a este transporte marítimo. En el tipo de remolque, por ejemplo, si se incorpora el nodo de remolques, cada contenedor puede incluir hasta 2 remolques. Por eso precisamente ya lo vemos en esta imagen que puedo tener un nodo condicional que es el de remolque, pero que si lo tenemos, vamos a agregar esta información y se va a dividir que puedo agregar hasta 2 remolques dentro de mi contenedor. Entonces son de los cambios que nosotros vamos a empezar a ver dentro del sistema. En este caso yo tengo factura electrónica y tengo también comercial premium, que es el primer sistema que estamos viendo, y precisamente al nosotros seleccionar el tipo de, aquí lo voy a subrayar en amarillo para que lo veamos, por ejemplo, que el tipo de transporte, en este caso es un barco, vamos a poder agregar este tipo de información, donde vamos a agregar precisamente la información del remolque. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, el tema de a lo mejor agregar dentro de un ferry, a lo mejor agregar pues cierto tipo de información. Y esa es la versión 3.0 y ya lo vemos precisamente en la versión 3.1, donde vamos a ver, por ejemplo, selecciono el tipo de
de contenedor, y dentro del contenedor aquí me dice cuál es su subtipo de remolque. Eso no lo veíamos en versión 3.0, lo vemos precisamente en la versión 3.1, donde nosotros tenemos que ir agregando este tipo de información. Nos dice que los remolques solo aparecerán al seleccionar un tipo de contenedor con clave CM011. Aquí lo vemos, ¿no? Quienes tengan este tipo de clave, que como el tema del ferry, vamos a poder agregar hasta 2 subtipos de remolque. Déjame borrar los dibujos. Ahora sí. Pero vamos a continuar. Les voy a dejar el sistema al final, ya para ver todos los cambios que traemos. Lo mismo pasaría en Comercial Start, cuando nosotros estamos trabajando con el tema de contenedores. Para lo que es el tema de marítimo, pues igual se agrega esa nueva ventana en la parte inferior. En Vende, no lo vamos a ver ese cambio, ya que Vende solamente trabaja con carta aporte de ingreso de traslado, pero solamente para autotransporte. Si ustedes requieren utilizar el tema del marítimo, sería ya sea cambiarse a un tema de sistema comercial Star Pro o factura electrónica comercial Premium, ya que es una característica propia precisamente del sistema Vende. Otro de los cambios, como lo comentábamos, es la corrección en descripción del atributo de folio input busam, que es precisamente un atributo que se estaba utilizando precisamente un campo, pero decía fertilizantes. Entonces, precisamente hay un cambio en este tipo de atributo donde ya se cambia pues a la palabra correcta a fertilizantes. Es prácticamente el cambio de una versión 3.0 a una versión 3.1. Fracciones arancelarias. En este caso pasa de condicional a opcional. En el tema de la fracción arancelaria, lo comentaba en un inicio. En ese caso, este tipo de campo nos va a servir para poder capturar lo que es la fracción arancelaria correspondiente precisamente a la descripción de los bienes y servicios. En la versión 3.1 ya nosotros lo vamos a ver como opcional. Aquí está mal la diapositiva, pero en este caso aquí era condicional, y en la versión 3.1 ya se cambia a opcional. En caso de que ustedes la llenen, pues tendrán que llenar toda la información de forma correcta. Versión 3.0 nos decía que se debe emitir la factura electrónica de tipo ingreso o de traslado, en el cual se registre no en el campo transporte internacional, a fin de que no se requiera el registro de la fracción arancelaria. Sin embargo, ya en la versión 3.1 ya no necesitamos ponerle que no, le podemos decir que sí, porque ya se vuelve opcional. En este caso es opcional lo que es la captura. Aquí nos dice el tipo de ingreso de traslado con el complemento carta aporte en el cual se registre sí en el atributo de transporte internacional, y posteriormente se deben ingresar los campos de entrada y salida y el nodo de régimen aduanero. Referente a la fracción arancelaria, es opcional capturarla. Entonces, en versión 3.0 teníamos que ponerle que no era transporte internacional, porque si no nos lo pedía como un dato obligatorio cada vez que nosotros queríamos tirar una factura. La versión 3.1 le podemos decir que sí. Hay datos que sí son obligatorios, como lo vemos, pero en el tema de la fracción arancelaria se vuelve de forma opcional. Es otro precisamente de los cambios que podemos observar. Y bueno, de los últimos cambios, como les comentaba, tenemos lo que es el código bidimensional, donde les decía que pues era un atributo precisamente que tiene 36 caracteres y que bueno, en este caso es el ID CCP, en el cual aquí se va a quitar precisamente el tema del ampersand, que en esta nueva versión pues ya no se utilizará. Como tal, nosotros lo vemos que en la versión 3.0 y que adicionalmente pues cambia también de caracteres. En versión 3.0 teníamos 32, en la nueva versión 36. Y que pues es algo que también que se va a quitar, es el ampersand como lo he comentado. Los cambios en catálogos, ya les mostraba precisamente el listado de los catálogos. Es importante que ustedes descarguen los nuevos catálogos, que estén al pendiente cada vez que haya cambios, porque a veces el SAT cambia y bueno, nosotros seguimos timbrando con esas claves y pues nos puede mandar errores porque ya no vamos a poder capturar con esa versión.
Bueno, vamos a verlo en el sistema. Ahora sí, voy a revisarlo. Entonces vamos a entrar por acá, en este caso, carta aporte. Y me sigue marcando error. Déjenme ver, acabo de revisar la versión antes de entrar con ustedes, precisamente para que no me pasara esto. Pero bueno, voy a tratar de entrar desde otra empresa prueba. Nosotros aquí precisamente tenemos varias empresas pruebas para poder trabajar. Entonces, a lo mejor la que me está causando problemas sea esa, ¿no? Mientras, licenciado, no sé si me puedas, tenemos algo más adicional en lo que nada más vuelvo a revisar el tema de mi equipo. Claro, hasta el momento nada más aquí en el menú ayuda acerca de, en cualquiera de nuestros sistemas, por ejemplo, en el tema de factura electrónica, ustedes deben de contar con la versión 11.3.0 Service Pack 1. Si ustedes solamente tienen la versión 11.3.0, no se va a poder actualizar al service, van a poder utilizar el tema de carta aporte. Tendrán que actualizar la versión Service Pack. Ustedes mismos igual lo pueden hacer desde la versión 11.3.0. Si ustedes lo tienen desde el menú, cierran las empresas, por ejemplo, y aquí en menú ayuda tienen el tema de actualizaciones y pueden actualizar los Service Pack. Recomendación, respalden sus empresas. Si ustedes no tienen la versión 11.3.0, ahí sí les recomendaría mucho pues, que nos hagan una llamada, que les apoyemos en el tema del servicio, porque de una versión 11.2.0 si hay que descargar la versión, instalar la versión 11.3 y posteriormente hacer la actualización del Service Pack. Por eso es importante que nosotros tengamos actualizada la última versión. Y igual, recuerden que pues, tenemos nuestros teléfonos, el 2289-987709, para que pues, ustedes se puedan ir comunicando para actualizar. Ahora sí, licenciado, nada más voy a cerrar y volver a entrar en lo que nosotros tenemos algo, nada más ya para mostrar en el sistema. Claro que sí. Hasta el momento no tenemos preguntas. Nos gustaría comentar directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación a lo que se ha revisado el día de hoy en la presentación? Como lo mencionaba la licenciada, uno de los principales cambios es de la versión migra de la 3.0 a la 3.1 y donde impacta principalmente es en el aspecto de marítimo. El objetivo ahorita es mostrarles precisamente en el sistema, poderles mostrar los cambios. Ya se los mostraba yo en pantalla, pero nada más déjenme ver. A ver, aquí en catálogos de medios de transporte, no sé si fue el detalle que di de alta vamos a borrarlo. A ver si con eso ya nos deja entrar. A ver, déjenme abrir entonces el otro sistema que es Comercial Premium. Vamos a cerrar factura electrónica y vamos a ver como tal el ejemplo en el otro sistema, en la otra aplicación. Solamente ya como para enfatizar cuáles son los cambios directamente dentro de los sistemas. Bueno, ese es Comercial Pro, pero vamos a entrar a Comercial Premium, que es pues es como la ventana muy similar a lo que nosotros tenemos en factura electrónica.
Recordando que tenemos factura electrónica, comercial premium, comercial Star o Pro, y también tenemos el tema de Vende, que son las actualizaciones que se deben de estar realizando. Vende, como lo comentábamos, pues es un sistema en la nube, la cual pues nos va a permitir precisamente hacer este tipo de procesos. Entonces vamos a entrar a este sistema, es igual, tenemos que estar en la última versión del sistema. Entonces aquí me falta instalar el Service Pack, pero vamos a hacerlo precisamente para que ustedes vean pues lo fácil que pudiera ser actualizarlo. Solamente siempre la recomendación es que ustedes cuenten con la última versión. Si ustedes no cuentan con la última versión, que sería la 9.3.0, entonces sí, ahí tendría que hacerse la descarga de esa versión y posteriormente vamos a revisar aquí acerca de, tenemos la versión 9.11. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues nosotros tendríamos que descargar una versión mayor, en este caso sería la 9.3.0, y posteriormente descargar el Service Pack. Voy a volver a entrar a factura electrónica porque el tema de actualizarlo sí me va a llevar un poco de tiempo. Entonces, denme un segundo nada más y regreso para el tema. Mientras, no sé si hay alguna pregunta, duda que ustedes tengan con respecto a el sistema. Ok, voy a conectarme a otro equipo para ver, para mostrarles los cambios. Denme un segundo. Digo, ustedes lo puedan ir viendo, ese sería el objetivo. Realmente son muy sencillos los cambios porque no los vamos a ver como tal algunos que nosotros tengamos que hacer algún cambio, sino que el mismo sistema los va a hacer. Ya quienes tengan el tema de marítimo, a ver, vamos a capturar aquí la contraseña. A ver, es M, Benito, Daniel, Carlos, M5. Entonces, eso es precisamente, ya tenemos aquí igual la versión 11.3.0 del sistema de factura electrónica y bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el cambio? Lo vemos aquí. Igual nos está causando aquí algún conflicto en la versión. Bueno, les voy a quedar de ver esta parte por el tema de que en nuestros sistemas puede ser que como nuestros sistemas son de demos, entonces probablemente me esté marcando ese error. Sin embargo, como lo comentaba, voy a cerrar la ventana y precisamente como lo comentaba, pues los cambios los vamos a poder ver aquí, como se los mostraba en pantalla. Entramos a ese módulo de cartaporte y ¿cuál es el primer cambio que vamos a encontrar? Es la versión del complemento, donde voy a ver el cambio aquí, donde vamos a poder seleccionar de una versión 3.0 a una versión 3.1. Posteriormente, aquí en Comercial Star Pro, bueno, sería el mismo caso. El siguiente cambio que vamos a encontrar es el régimen aduanero. Y como les comentaba,
Aquí vamos a cambiar de un no y le vamos a poner un sí. Aquí le vamos a poner un sí. Vamos a cambiar este campo. Y en la parte de acá abajo nos va a aparecer todo el listado de los regímenes que nosotros quisiéramos utilizar. Porque ya nos decía que podemos agregar desde 1 hasta 10. Entonces voy a poner un listado donde yo voy a poder seleccionar cuáles son los que vamos a empezar a utilizar. Ese sería el segundo cambio importante que ustedes consideren. Posteriormente, voy a borrar aquí todos los dibujos, ese sería el segundo cambio. Lo vamos a ver en los sistemas. El otro cambio, el tercer cambio, para quien nos ocupe en el tema de marítimos, lo que vamos a encontrar es precisamente al utilizar un tipo de transporte marítimo, vamos a poder seleccionar lo que es un ferry. Ya nos decía en la diapositiva que sigue, nos decía que si es un tipo de ferry, que en este caso que utilicemos la clave CM01, vamos a poder agregar lo que es el tipo o subtipo de remolque. Si nosotros le damos en F3, va a aparecer todo el listado que el SAP nos va a dar. Si nos vamos al catálogo en Excel que nosotros vayamos anteriormente, vamos a encontrar los diferentes remolques que pudiéramos seleccionar en cada uno de los dos. Prácticamente esos serían los cambios pues, más considerables. El siguiente cambio que nosotros podemos encontrar es el tema de bueno, que es interno, que cambia una palabra, fertilizantes a fertilizantes como tal, ese es el que cambiaría, ¿no? El de la fracción arancelaria y el código bidimensional. Aquí no vamos a hacer ningún cambio como tal, es un cambio que se hace de forma interna en el código QR y el ID CCP. Ahí no vamos a encontrar. Cambio de catálogos, importante que ustedes revisen el catálogo por parte del SAT, el actualizado para que ustedes puedan timbrar de forma correcta. Se genera lo que es una representación impresa, donde se van a, si nosotros vamos, por ejemplo, recuerden que todos nuestros reporters se encuentran dentro de C o D, dependiendo de donde lo tengan, dentro de Compact, empresas, reportes. Y al tener, por ejemplo, en el tema por ejemplo, si me voy a factura electrónica, Compact W, empresas, reportes, si nos vamos, por ejemplo, al tema de facturación, nos dice aquí que ya se generan o se agregan nuevas plantillas y ustedes pueden ver, está la versión 3.1. Entonces, si ustedes quieren tener los nuevos cambios, pues aquí agreguen, por favor, o cambien su plantilla de una versión 3.0 aquí. Ahora nos dice plantilla carta aporte -31. ¿Sí? ¿Qué significaría entonces? Agregar el nuevo formato como tal. Nos dice que si crece la información se va a hacer un salto de página, ya que en este caso va a ser un documento donde va a tener toda la información y en una nueva página, para que también pueda estar separado, pues se va a ir generando información adicional. Pues eso va a ser prácticamente información que nos puede servir precisamente para la visualización. En el tema de los remolques, por ejemplo, aquí ya nos dice, en el tema de los regímenes aduaneros, aquí lo vamos a ver, en el tema del régimen aduanero, pues aquí aparece, ¿no? Entonces, son las nuevas etiquetas que se están creando precisamente para estos cambios de la versión 3.1. Me preguntan, si solo es medio de transporte nacional, no se deja o se necesita especificar. Se necesita especificar que el tipo de régimen, pues no, si no es, si es como tal nada más autotransporte nacional, pues ahí como que tal no tenemos un cambio tan significativo. Lo único que sí va a cambiar de 3.0 a 3.1 y lo que decíamos, el código QR, el ID CCP, formato de factura, por ejemplo, de la carta aporte. ¿Sí? Pues esos son los cambios que nosotros tenemos hasta ahorita sobre la nueva versión de carta aporte. Recuerden, pues deben de actualizarse, va a ser importante. Si les llega a mandar algún mensaje como me está pasando a mí, pues tendremos que verificarlo un poco más a detalle, porque pues precisamente me pasó aquí, me pasó con otro equipo, ya lo tenía preparado para el día de hoy, ya había hecho los cambios, modificaciones para podérselos mostrar, pero algo pasó. Entonces tendríamos que verificar. Recuerden, pues acaban de salir las versiones,
Compact hace precisamente estas adecuaciones y pues a lo mejor, bueno, puede ir surgiendo a veces pues algo que no tenemos esperado, que no podemos controlar como es. En mi caso, que no puedo hacer ahorita de momento nada para solucionarlo, probablemente me lleve más tiempo y bueno, el objetivo de esta sesión es precisamente presentarles estos cambios que ustedes los van a ver reflejados. Voy a hacer mi último intento en su sistema. No, seguimos con el mismo tema. Entonces, no sé si sea de forma general, tendría yo que checarlo directamente con Compact para ver qué es lo que está pasando. Pero si tienen alguna situación, no duden en comunicarse con nosotros para poderles apoyar en este tipo de configuraciones, en caso de ser necesario. Recuerden, va a ser muy intuitivo, el proceso sigue siendo igual. Hay muchos cambios que son internos y que van a servir precisamente para hacer esos cambios que nos pide la autoridad y que ustedes puedan timbrar. Si les manda ahí un error que porque están utilizando material peligroso, recuerden, hay cambios en el catálogo. Oye, es que me dice que la versión 3.0 a la 3.1, porque a lo mejor no le cambié de 3.0 a 3.1 y hay que cambiarle. O sabes que no me da la opción de cambiarle, hay que actualizar a la versión. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, que conocieran esos cambios y que hay una versión que ustedes deberán de actualizar. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con el licenciado Carlos. Vamos a regresar con él. Él tiene algunos, ya más para finalizar precisamente nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias. Para ir terminando, voy a compartirles mi pantalla. Un momento, por favor. Regreso yo a tomar el mando en lo que es la presentación. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia en este taller de implementación del complemento carta-aporte en los sistemas de Compact. Y al mismo tiempo invitarles al día de mañana, tenemos nuestro taller de contabilizador de pólizas en el sistema de Compact Contabilidad, es totalmente gratuito, para que quien guste nos mande un WhatsApp o nos deje en el chat sus datos para compartirle la liga. Al mismo tiempo, compartirles que vamos a tener una capacitación con el maestro Gabriel Aranda Zamacona. Con él estaremos hablando lo nuevo que salió en relación con el tiempo extra o explotación laboral, que es un delito. Un tema bastante interesante que muchas interpretaciones se han dado sobre este tema y lo vamos a estar revisando el próximo viernes 26 a las 12 del mediodía con el maestro Gabriel Aranda Zamacona. Finalmente, si ustedes no son usuarios de la marca y les interesa tener algún software de contabilidad, nóminas, facturación, nuestros diversos sistemas de facturación y son ustedes usuarios de otras marcas, les invitamos a cambiarse con nosotros con un 40% de descuento. Ustedes ya son usuarios de la marca y no dejaron de usar su sistema y aún lo quieren retomar, pues tenemos esta promoción del 35% de descuento. Y si ustedes quieren, por ejemplo, nuestro sistema de Compact Vende, que es un sistema de facturación electrónica en la nube que incluye el complemento carta-aporte, le podemos dar un 10% de descuento. Finalmente, les dejamos nuestros datos para que nos manden un correo para compartirles la presentación o compartirnos sus datos en el WhatsApp por si quieren participar de alguna de estas presentaciones que tendremos próximamente el día de mañana y el próximo viernes 26. Les agradecemos muchísimo su tiempo, que pasen una excelente tarde. Nosotros somos Sistemas Educativos Empresariales, distribuidor máster de Compact aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias a todos ustedes, las personas que se han mantenido hasta el final. Jennifer, Fabián, Inver, Jorge Marcelo, Carmen Pomares, César, Leslie. Esperemos haya sido la respuesta a tu pregunta. Ángela, Cassandra, Samantha, contador Ramón, saludos al puerto de Veracruz. Margarita,
Isidro y Lucía Salas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.